Imagina despertar una mañana y ver que el cielo se ha vuelto de un color amarillo enfermizo. El viento ya no sopla, ruge. Las palmeras no se doblan, se parten. El mar, que ayer era una postal turística de aguas cristalinas, hoy es una bestia desbocada que devora todo lo que encuentra a su paso. Eso fue exactamente lo que vivieron miles de personas en Cancún, en Cozumel, en toda la costa del Caribe mexicano cuando el huracán Wilma llegó en octubre de 2005. No fue un huracán, fue el apocalipsis con nombre propio. Y lo que vino después dejó cicatrices que tardaron años en sanar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que retroceder a principios de octubre de 2005. La temporada de huracanes de ese año ya había sido brutal. Katrina había arrasado Nueva Orleans en agosto, Rita había sacudido Texas en septiembre, y el Atlántico seguía caliente, furioso, como si la naturaleza tuviera una lista de pendientes. El 15 de octubre de 2005, en las aguas del Mar Caribe, una pequeña perturbación tropical comenzó a organizarse. Los meteorólogos la observaron con cautela. Nada indicaba que lo que estaban viendo se convertiría en el huracán más intenso jamás registrado en el Atlántico hasta ese momento. En menos de 24 horas, esa perturbación se convirtió en depresión tropical. En menos de 48 horas, ya era una tormenta tropical con nombre, Wilma. Hasta ahí, todo parecía manejable. Los servicios meteorológicos de México, Estados Unidos y el Caribe seguían su evolución, pero nadie podía imaginar lo que estaba por suceder. Porque Wilma no se comportó como un huracán normal. Wilma rompió todas las reglas. La intensificación de Wilma fue algo que los científicos describieron como histórica e inédita. En un período de apenas 24 horas, entre el 18 y el 19 de octubre de 2005, la presión central del huracán cayó de 982 a 882 milibares. Esto es un descenso de 100 milibares en un solo día. Para ponerlo en perspectiva, la presión atmosférica normal al nivel del mar es de aproximadamente 1013 milibares. Una presión de 882 milibares es tan baja que prácticamente no tiene precedentes en la historia de los huracanes atlánticos. Esa cifra convirtió a Wilma en el huracán más intenso jamás registrado en el Océano Atlántico, superando incluso al legendario Huracán Gilbert de 1988, que hasta ese momento ostentaba ese récord siniestro. Los vientos sostenidos alcanzaron los 295 km por hora, con ráfagas que superaban los 340 km por hora. El ojo del huracán, que normalmente tiene entre 30 y 60 kilómetros de diámetro, en Wilma medía apenas 3 kilómetros en su momento más compacto. Era una aberración de la naturaleza, un ojo microscópico, casi quirúrgico, rodeado de los vientos más destructivos jamás medidos en el Atlántico. Los científicos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos no daban crédito a los datos que llegaban a sus pantallas. Mientras Wilma se organizaba en el Caribe, las autoridades mexicanas ya habían activado los protocolos de emergencia. El gobierno del estado de Quintana Roo, que alberga a Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y la Riviera Maya, comenzó a emitir órdenes de evacuación. Cancún era una ciudad de casi 700.000 habitantes en 2005. Más los turistas que llenaban los hoteles de la zona hotelera. Algunos escucharon las advertencias y evacuaron hacia el interior del país. Otros, confiados en que los hoteles eran estructuras sólidas, decidieron quedarse. Fue un error que pagarían muy caro. La noche del 21 de octubre, Wilma giró hacia el noroeste y comenzó a moverse directamente hacia la península de Yucatán. El 22 de octubre, alrededor de las 3 de la madrugada, hora local, el ojo del huracán tocó tierra en Cozumel. Los vientos eran apocalípticos. Las mediciones en la isla registraron ráfagas de más de 250 km por hora. Las estructuras que no estaban construidas con refuerzo de concreto simplemente desaparecieron. Los techos salieron volando como papeles. Los árboles que habían tardado décadas en crecer fueron arrancados de raíz en segundos. Pero lo más aterrador de Wilma no fueron sus vientos récord, fue su velocidad de traslación, o más bien, su ausencia de ella. Wilma se movía a apenas 3 km por hora sobre la península de Yucatán. Para entender lo que eso significa, imagina que alguien tiene una manguera de agua a presión máxima apuntando hacia un punto fijo durante horas y horas sin parar. Eso fue Wilma sobre Cancún. El huracán estuvo estacionado sobre la zona durante más de 40 horas. 40 horas de vientos de categoría 4 y 5, 40 horas de lluvia torrencial, 40 horas de oleaje devastador. En la zona hotelera de Cancún, una franja de tierra de apenas 400 metros de ancho entre la laguna y el mar, los hoteles de lujo se convirtieron en refugios de supervivencia. Miles de turistas de decenas de países que habían llegado buscando sol y playas se encontraron atrapados en sus habitaciones mientras el edificio temblaba.
Los vidrios explotaban y el agua comenzaba a entrar por todas partes. Los testimonios que dejaron quienes vivieron esa experiencia son sobrecogedores. Una pareja de recién casados de Estados Unidos que había elegido Cancún para su luna de miel describió cómo pasaron 30 horas tumbados en el baño de su habitación, abrazados, rezando, mientras escuchaban el rugido del viento y el estruendo de objetos que golpeaban las paredes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Los daños en la infraestructura de Cancún fueron catastróficos. La zona hotelera, que representaba el motor económico no solo de Quintana Roo, sino de todo México en términos de turismo, quedó prácticamente destruida. De los más de 27.000 cuartos de hotel disponibles en Cancún, más del 80% sufrieron daños graves o totales. Los corredores de acceso a los hoteles estaban sepultados bajo toneladas de arena que el mar había depositado tierra adentro. Las playas, el activo más valioso de la región, habían desaparecido, literalmente. El oleaje había erosionado entre 10 y 30 metros de playa en algunos puntos, dejando al descubierto la roca coralina debajo. La ciudad de Cancún, en tierra firme, también sufrió enormemente. Los barrios populares donde vivía la mayoría de los trabajadores del sector turístico fueron devastados. Miles de casas de construcción precaria, que habían surgido durante el boom turístico de los años 80 y 90 sin los permisos ni los estándares de construcción adecuados, simplemente colapsaron. Familias enteras quedaron sin hogar. Zonas como la región 100, donde vivían decenas de miles de personas, amanecieron el 23 de octubre de 2005 convertidas en un paisaje de escombros, árboles caídos y lodo. Pero Wilma no había terminado con México. Después de cruzar la península de Yucatán de sur a norte, el huracán emergió hacia el Golfo de México el 23 de octubre, debilitado pero todavía peligroso. Tocó tierra nuevamente en el estado de Yucatán, esta vez con vientos de categoría 3. Mérida y los pueblos costeros del norte de Yucatán sufrieron inundaciones, caída de árboles y cortes generalizados de electricidad. Aunque los daños en esta zona fueron menores comparados con Cancún, el impacto humano fue igualmente devastador para las comunidades locales. Las cifras finales de daños en México fueron demoledoras. Según los registros oficiales del gobierno mexicano y organismos internacionales, Wilma causó daños por aproximadamente 12.000 millones de dólares en territorio nacional, convirtiéndose en el desastre natural más costoso en la historia de México hasta ese momento. La cifra superaba con creces lo que el país había invertido en décadas para construir la infraestructura turística del Caribe. 62 personas perdieron la vida en México directamente por el huracán, una cifra que se considera notablemente baja dado el potencial destructivo del fenómeno, gracias en parte a las evacuaciones masivas. En Cozumel, la situación era igualmente desgarradora. La isla, famosa en todo el mundo por sus arrecifes de coral y sus aguas cristalinas, quedó incomunicada durante días, sin electricidad, sin agua potable, sin comunicaciones. Las embarcaciones que se habían quedado en el puerto habían sido lanzadas tierra adentro o hundidas. Los muelles estaban destruidos. Los arrecifes de coral, algunos de los más hermosos del mundo y declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO, sufrieron daños gravísimos. Décadas de crecimiento coralino fueron destrozados en horas. La respuesta del gobierno mexicano fue masiva pero inicialmente caótica. El presidente Vicente Fox declaró zona de desastre natural en varios municipios de Quintana Roo. El ejército mexicano y la marina desplegaron miles de efectivos para labores de rescate, distribución de ayuda humanitaria y restablecimiento del orden. Las imágenes que circularon en esos días mostraban largas filas de damnificados esperando bajo el sol para recibir agua embotellada y despensas de alimentos. En algunos puntos de la ciudad se reportaron saqueos de tiendas y supermercados, lo que obligó a implementar toques de queda parciales. La reconstrucción de Cancún se convirtió en una operación de escala casi militar. El gobierno federal destinó miles de millones de pesos para recuperar la infraestructura turística. Se importaron arenas de otras regiones para reponer las playas perdidas. Se aplicaron incentivos fiscales para que los hoteles pudieran reconstruirse en tiempo récord. Y funcionó, al menos en apariencia. Para la temporada turística de invierno de 2005-2006, muchos hoteles ya habían reabierto sus puertas, aunque con daños todavía visibles. En menos de 2 años, la zona hotelera lucía recuperada para el ojo del visitante casual, pero la recuperación real fue mucho más lenta y desigual. Los trabajadores del sector turístico que habían perdido sus hogares tardaron años en rehacer sus vidas. Muchas familias que habían vivido toda su vida en Cancún terminaron mudándose a otras ciudades. La cadena de trauma psicológico que dejó Wilma en la población local fue enorme pero poco documentada. Niños que habían vivido esas 40 horas de terror desarrollaron fobias al viento, al mar y a las tormentas que persistieron durante años.
Adultos que habían visto sus negocios destruidos de la noche a la mañana cayeron en depresión. Wilma también dejó lecciones urgentes sobre la vulnerabilidad del modelo turístico del Caribe mexicano. La densidad de construcción en la zona hotelera de Cancún, una franja estrecha de tierra entre el mar y la laguna, era y sigue siendo una apuesta de altísimo riesgo. Los expertos en gestión de riesgos y urbanismo llevan décadas advirtiendo que concentrar tanta inversión en una zona tan expuesta a los fenómenos hidrometeorológicos es una decisión que eventualmente pasa factura. Wilma fue esa factura, una factura de $12.000 millones. Desde una perspectiva científica, Wilma marcó un antes y un después en el estudio de los huracanes. Su intensificación explosiva, su ojo microscópico y su comportamiento errático al atravesar la península de Yucatán proporcionaron datos invaluables para los meteorólogos. Los modelos de predicción de intensidad de huracanes mejoraron significativamente a partir del análisis de Wilma. Hoy, gracias en parte a lo aprendido con este huracán, los sistemas de alerta temprana son más precisos y los modelos de predicción más confiables. Después de dejar México, Wilma cruzó el Golfo de México y tocó tierra en el suroeste de Florida el 24 de octubre de 2005, causando daños adicionales estimados en $20.000 millones en Estados Unidos. Fue el 13º huracán nombrado de la temporada 2005, una temporada tan activa que agotó el alfabeto griego y obligó a usar letras griegas para nombrar las tormentas. Esa temporada produjo un récord absoluto de 28 tormentas tropicales con nombre, 15 huracanes y 7 huracanes de categoría 3 o superior. Wilma fue la joya más oscura de esa lista. Hoy, casi 2 décadas después, Cancún ha recuperado su estatus como uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Los hoteles son más altos, más lujosos, más modernos. Las playas han sido restauradas con arena importada. Los turistas siguen llegando en masa, muchos de ellos sin saber nada de lo que ocurrió en octubre de 2005. Pero bajo esa superficie de palmeras y agua turquesa, la memoria de Wilma persiste. Las playas de Cancún pueden verse hoy perfectas, pero en algún momento del Atlántico, en algún rincón de ese mar que nunca duerme del todo, ya se está formando la próxima gran tormenta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.